Señor Dios, Padre eterno, queremos dejar este tiempo en tus manos, que seas tú guiándonos a través de tu Espíritu Santo. Dispón la mente y los corazones de todas las personas que estamos aquí, de los niños, ese privilegio que les das, Padre. Oro para que tengas misericordia de mí, Señor, y seas tú hablando, organizando bien mis ideas, al igual que también pongo en tus manos a cada uno de los profesores, por quienes también doy gracias, y los pongo en tus manos, Padre, porque sabemos que ellos sacan tiempo de sus vidas para preparar estas lecciones, Señor. Que sea tu palabra, Señor, enseñándonos lo que tengas tú para decirnos el día de hoy, Padre. En tu nombre, Señor Jesús, hemos orado. Amén. Entonces los niños ya pueden seguir al salón. Bueno, entonces continuamos nuestra serie de predicaciones basadas en la vida de José. Y hoy nos corresponde el capítulo 39, acerca de la tentación. La tentación. Y ¿alguien se acuerda hace 8 días que predicó y cuál era el título? José, Jesús y yo. José, Jesús y yo. En cambio yo soy más original y voy a poner el título a la predicación de hoy: José, Jesús y yo. Es que es una serie. Es una serie de... Pero enfocado a este tema de la tentación, ¿no? Porque vamos a ver aquí, bueno, también me han dicho que era el 39, pero ¿qué capítulo predicó Quique? Don Mauricio y Quique terminaron el 37, sí. Y a mí me tocó el 39. Entonces quedó faltando un capítulo. Entonces hoy vamos a ver 2 predicaciones en una, porque yo dije, bueno, basado en el libro, y yo leía y yo dije, pero ese capítulo 38, Judá y Tamar ahí puestos como un paréntesis, porque la vida de José él dedica del capítulo 37 al 50, pero este capítulo 38 es un paréntesis, Judá y Tamar. Entonces, ¿cómo por qué? Pues Dios en su infinita sabiduría quería mostrarnos algo. Y aquí hay un contraste en la vida de José y la vida de Judá. Y Judá viene a veces, esta mañana analizando, meditando en su palabra, Judá viene a ser casi como nosotros. Entonces podríamos ponerle a Judá también ahí en la... Eso es lo que pasa con la palabra de Dios, que uno es tan maravillosa y tan amplia. Y porque inicialmente yo iba a ignorar este capítulo, pero después dije, no, pero hablemos algo de Judá y Tamar, y después encontré la conexión. Entonces la predicación va más larguita. Pero bueno, no, mentiras, voy a intentar hacerlo lo más breve posible, porque es que es maravilloso. Y yo dije, no podemos permitir que se queden sin este privilegio de este capítulo 38. Entonces la tentación finalmente es algo... hay batallas duras y enemigos crueles con las personas, hay batallas largas, duras, costosas, pero al final como que cesan, como que llega un momento de paz, de tranquilidad. Pero hay una batalla en nuestro ser interior, en nuestro interior, que es una guerra que no termina, y es precisamente esta lucha con la tentación, con el pecado. Sí, todos estamos expuestos a eso. Entonces vemos que Judá, abramos nuestras Biblias un momentico, aunque lo voy a resumir porque, o si no, realmente, el hecho es que Judá, ¿qué hizo Judá? Se apartó de sus hermanos. Dice en el capítulo 38, en el versículo 1, que Judá se apartó de sus hermanos, y lo voy a resumir para no... Se apartó de sus hermanos y se apartó de Dios, y se fue siguió una dulamita que se llamaba Hira, y él lo llevó a la tierra de Canaán, y allí conoció a su esposa, a la hija de un cananeo, se llamaba Súa, y con ella tuvo 3 hijos. Entonces hizo
Dios ya les había dicho, por favor, no se vayan a otras tierras, vea que ellos son politeístas y van a terminar, o usted o sus hijos, terminando adorando otras cosas. Él dijo, yo me voy de mis hermanos y me voy a esa tierra, y se consiguió una mujer cananea, y eran politeístas. Algunos de esos estuve investigando, y en algunos ritos que ellos, para alguno de sus dioses, era incluso sacrificar a sus hijos. O sea, era tremendo. Con ella tuvo 3 hijos, y el mayor se casó con Tamar, ¿sí? ¿Qué pasó con el primogénito? Que hizo lo malo ante los ojos de Dios, y Dios le quitó la vida. Entonces Tamar quedó viuda, y Judá le dijo a su segundo hijo, cásese con ella. A Onán le dijo, cásese con ella y tenga hijos, pero esos hijos van a ser para que el nombre de su hermano mayor que murió tenga descendencia. Entonces él, cada vez que se acostaba con ella, no vertía su semen dentro de ella, sino que lo vertía en tierra para no darle descendencia a su hermano que era el primogénito. Entonces esto también desagradó a los ojos de Jehová, dice el versículo 10, y a él también le quitó la vida, ¿sí? Entonces Judá le dijo a Tamar, mi hijo Súa, que es el Sela, que es el tercer hijo, está muy pequeño, entonces váyase usted a la casa de su padre y viva allí su viudez. Entonces ella se puso su traje de viuda y esperó por muchos años a que el otro hijo de Judá creciera y fuera su esposo. Entonces dice el versículo 12 que pasaron muchos días, tal vez años, muchos años, y murió la esposa de Judá, ¿sí? Entonces, cuando ya Judá pasó tiempo de luto y eso, él dijo, bueno, voy a ir a trabajar. Y fue cuando subió a la tierra y sube a Timnat, a trasquilar ovejas. Entonces Tamar, ¿quién era Tamar? Espero no se hayan perdido. La nuera estaba viuda. Entonces ella dijo, ay, viene mi suegro, tal vez con su hijo Sela, y ahora sí voy a ser, tal vez me lo va a entregar, ahora sí voy a ser la esposa de él y vamos a poder tener descendencia. Entonces ella, dice el versículo 14, que se quitó ella los vestidos de su viudez, aunque no sé si lo hizo tal vez como sabía lo que iba a hacer. Se quitó su traje de viuda y se cubrió con un velo, y dice que se arrebozó, se arregló, se emperifolló, se puso muy bonita, y se puso a la entrada de Inam, junto al camino de Timnat. El problema es que las que se paraban así, ataviadas en las entradas de los pueblos, no eran damas, sino eran prostitutas las que hacían esa. Entonces ella prácticamente se disfrazó como una prostituta, se vistió allí, o no sé, pues estaba muy arreglada, muy ataviada, el hecho es que se presentó allí, y Judá en el versículo 15 la vio y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó nuevamente del camino y se fue hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella le dijo, ¿qué me darás? ¿Qué me va a pagar? Y él le respondió, yo le voy a enviar ganado, de mi ganado le voy a enviar un cabrito. Y ella le dijo, deme una de sus prendas hasta que lo envíes. Entonces Judá le dijo, ¿qué prenda quiere? Y ella le dijo, quiero tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano, como empeñados. Y ella se los dio, y Judá se acostó con ella. Y resulta que se acostó una sola vez y concibió, quedó embarazada. Entonces ella después se fue, regresó a su casa, se quitó su traje y volvió a vestirse de viuda. Pasaron 3 meses y le llegaron con el cuento a Judá, con el chisme. No, era real. Dice el versículo 24, pasado que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo, su nuera ha fornicado porque está viuda hace tantos años y está embarazada.
Entonces Judá, ¿qué dijo? De una vez el juicio. Sáquenla y quémenla. Que sea quemada. Pero ella, cuando ya la iban a sacar, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. Tengo esta, ¿qué era? El sello, el cordón y el báculo. ¿La qué? La cédula de... Le dejó la cédula empeñada, sí. Le dejó la cédula del que... Prácticamente, gracias. Entonces Judá lo reconoció. No había de otra. Y acá se arrepiente y dice: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció. Nunca más volvió a estar con ella, pero muy seguramente ya bajo la protección de él, él la cuidó y sus hijos. El hecho es que de ella quedó embarazada y tuvo 2 hijos gemelos. Y de uno de ellos se llamaba Fares. Y a que no adivinan dónde volví a encontrar a Fares. En la genealogía de Jesús. Vean lo grande y lo maravilloso y por qué no quería que se perdieran de este capítulo. La gracia de Dios, la extraordinaria gracia de Dios. Un hombre del cual Dios no... Judá, traidor, fue el que dijo: vendamos, vienen unos madianitas, vendámoslo. Vendió a su hermano, se apartó de él, se olvidó de todo lo que Dios le decía, va y se acuesta con una prostituta porque para él era una prostituta. Después él envía el cabrito y todo eso y dice: no, pues como no aparece, porque le envió a preguntar, a pagarle a la prostituta, y resulta que no había ninguna prostituta en ese pueblo. Entonces dijo: no, pues que se queden con eso para que mi nombre, nuestro nombre quede limpio. O sea, intentó cubrir su pecado. Era tremendo, pero la Biblia no oculta eso de Judá. Y de su descendencia, vea lo tan privilegiado que es. Porque Cristo no viene de la descendencia de José, que uno dice: José, un hombre ejemplar, él merecía que de su descendencia viniera el Salvador. Pero Dios definitivamente utiliza de lo vil y menospreciado para avergonzar a los... Y nos demuestra que de esa gracia de Dios, ese regalo maravilloso de Dios, esa misericordia que Dios tiene con los seres humanos, que de él, de una persona así, finalmente él se arrepiente, ¿no? Él dice: más justa es ella que yo. Ahí es importante ese detalle también. Y de él desciende el Salvador. Entonces, a veces nuestras malas decisiones, el caer en tentación, también vemos en este contraste entre Judá y José, que no es por las circunstancias, porque a veces dicen: no, es que caí en tentación porque es que la situación mía por la que estoy pasando es muy difícil. No. Él no era el que había sido vendido como esclavo y estaba trabajando como esclavo. Él lo tenía todo y aún así tomó malas decisiones, se apartó del camino y buscó prácticamente la tentación. No fue que ni la resistió ni tuvo que... nada. Él cayó, cedió automáticamente a la tentación. Entonces vemos este contraste con la vida de José. José era totalmente diferente, una vida... Lo habían vendido de esclavo, trabajó durante 10 años para Potifar, y después vamos a ver en el capítulo 39, que es el que nos corresponde, que después de 10 años de trabajar, la esposa de Potifar lo seduce, lo busca, le insiste, y él huye, resiste a la tentación, y siendo esclavo, él había podido fácilmente ceder a la tentación. Entonces de acá podemos sacar que no son las circunstancias las que nos obligan a tomar malas decisiones, sino esas decisiones provienen de nuestros malos deseos de nuestro corazón. Entonces, para que no nos excusemos que porque es que las circunstancias, porque vemos en Judá que lo tenía todo y cedió a la tentación, buscó el pecado. En cambio José, bueno, casi que Judá nos representa a nosotros. A veces somos así, nos apartamos de Dios, nos olvidamos de Dios, buscamos y Dios nos dice: no vayan a ese lugar,
ni se junten con este tipo de personas porque van a terminar haciendo lo malo ante los ojos de Dios, y uno dice, no, pues es que yo puedo. Pues el que se crea fuerte, que mire que no caiga. Entonces, la importancia de no apartarnos del camino de Dios. Entonces, ahora sí, vamos al capítulo 39. Llevado pues José a Egipto. ¿Qué edad tenía José? En el capítulo 37 nos lo había dicho Mauricio. 17 años, a los 17 años fue llevado. ¿Por qué digo que sirvió 10 años con la esposa de Potifar? Porque resulta que cuando... O no, vamos y después les digo por qué. Porque es que eso está más adelante, creo que es en el capítulo 41, que José fue presentado ante Faraón cuando tenía 30 años. Y recordamos que el panadero y el copero, ¿cuál fue el que se le olvidó? Al copero se le olvidó por 2 años, más un año que había probablemente estado sirviendo en la cárcel también. Entonces ahí son 3 años, y fue presentado a los 30, 27, y como tenía 17, entonces yo digo que 10 años él estuvo sirviendo a Potifar. Entonces vamos al capítulo 39. Llevado pues José, ahí cerramos ese paréntesis de la vida de Judá y Tamar. Entonces, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Esta frase la pueden subrayar porque es de las frases más bonitas que aparece ahí. Mas Jehová estaba con José. ¿Dónde volvemos a encontrar esa frase? Pero en el versículo 21, pero Jehová estaba con José. Y en el versículo 23, porque Jehová estaba con José. Qué maravilloso. Perdón, los puse a correr acá, los del computador. Pero ya ahorita vamos para allá. Compró de los ismaelitas, volvamos al 39, versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Ese también lo pueden subrayar. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, José, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Versículo 4. Así halló José gracia ante sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Ese también, Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Así en la casa como en el campo. Versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. O sea, Potifar le dejó todo en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Hasta ahí, hasta el 6. Entonces acá que vemos a José como siervo, ¿sí? El siervo. Y como siervo, ¿cómo fue su comportamiento? Fue ejemplar. Como trabajador fue espectacular. No llegó allí a Egipto a quejarse, decir, no, es que yo allá era príncipe prácticamente, y venir acá como esclavo y trabajar tan duro para este señor. Y como les digo, pasaron 10 años y él nunca se quejó, porque es que imagínense uno trabajar 10 años y saber que entre más trabaja y trabaja y trabaja, no, nada es de él, porque no pierde su título de ser un simple esclavo. Entonces, ¿qué veo también acá? Potifar vio que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. En el versículo 2, no mentiras, en el versículo 3, algo que me llamó también la atención. Y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Cómo sabía Potifar de Jehová?
muy seguramente José le tuvo que haber hablado o decir, no, es que, o haberlo visto orar, o haber... El hecho es que vio el egipcio, Potifar, vio que Jehová estaba con él y que todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar. Vean al egipcio cómo le daba la gloria y sabe que no es tanto por José, sino porque el Dios de José está haciendo prosperar todo. Y pues inteligente él, dice, no, todo lo que usted hace, su trabajo, Dios lo hace prosperar, tome todo, que le entrego, coja mi casa, gobierne en el campo también, o sea, el trabajo. Nombró a José como administrador de todos sus bienes y él sabía que Jehová era el que bendecía, porque en el versículo 5, al final del no, como en la mitad, dice que desde cuando él encargó su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Entonces esa frasecita también la pueden ahí subrayar porque era Jehová el que bendice. Jehová estaba con José y Jehová lo bendecía. Entonces vemos a José como ese esclavo ejemplar, ese trabajador maravilloso. Y les dije que el título era José, Jesús y nosotros. Jesús, también el Señor de la creación, viene a este mundo como siervo. Marcos 10:45. ¿Qué dice? Perdón, Wilmer, que no le había pasado pero usted ya es ágil ahí. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Todo había sido creado por Él, por medio de Él. Él había podido haber llegado acá como rey, como soberano, que todos los seres humanos le adoraran, le sirvieran, pero no. Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, y vemos a través del libro de Marcos también todo a Jesús como ese siervo maravilloso, el Señor de la creación también, y Dios también lo puso con autoridad. Dios le dio también autoridad, así como Potifar le dio la autoridad a José. Ese también es como una relación ahí, porque vemos la autoridad de Jesús sobre el mar, sobre la creación. Aún los vientos le obedecen, ¿sí? Que calmó la tempestad, potestad sobre el pecado, la autoridad para perdonar pecados, solo Dios la tiene. Cristo tiene la autoridad de perdonar pecados, de sanarlos, de resucitar. Hoy vimos lo maravilloso que es de cómo sanó a ese leproso. Entonces Dios también le dio esa autoridad al Hijo, a Jesús. Y nosotros, ¿cómo debemos ser como siervos? El que quiera ser mayor entre nosotros, que siga el ejemplo de Jesús y le sirva. Nosotros debemos ser serviciales, amar a las personas, servirles de todo corazón. Si somos empleados, a veces como empleados se cometen muchas injusticias y uno trabaja y como que los jefes no ven el fruto de nuestro trabajo, no somos galardonados, no somos reconocidos como esos trabajadores que quisiéramos ser. Pues José trabajó por 10 años y no ganó nada porque su título de esclavo nunca dejó de ser. Entonces, y Cristo, después de haber sanado, de enseñado, haber dado alimento a las personas, haberles dado palabras de consuelo allí en el Sermón del Monte, después ver el desprecio de las personas y aún intentaban, no hallaban como la forma de hacerlo caer, de buscarlo porque ellos, vemos que los sacerdotes judíos desde el principio ya estaban buscando cómo matarlo, cómo deshacerse de él. Entonces nosotros debemos también seguir este ejemplo de José. Si nos queda muy difícil,
seguir el ejemplo del Señor Jesús como siervo, pues obviamente Él siendo Dios es maravilloso. Entonces nosotros podemos basarnos en este ejemplo de la vida de José y ser esos empleados espectaculares. Listo, eso en cuanto a siervos. Ahora vamos a la segunda sección, vamos a leer de capítulo 39 del versículo 7 al 18, del 7 al 18. Bueno, aunque acá hay varias cosas, porque acá se presenta la tentación a José, y vamos a reflexionar también, recordar la tentación de Jesús. Esas son las batallas que les decía que también nosotros vivimos a diario. Es esa guerra interminable con nuestro ser interior, con este viejo hombre, y también con Satanás, que no descansa y está buscando la manera de hacernos caer. ¿Listo? Entonces vamos a leer pensando esto, en qué se parece esta historia con la vida de Jesús, y también de pronto pensar en cómo se puede llegar a parecer en nuestra vida. Listo, versículo 7 dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Porque habíamos terminado que José era de hermoso semblante y bella presencia, ¿no? Entonces cuando llegó, tenía 17 años, era un peladito, lo ignoró. Pero ya después de varios años de servicio, les digo 10 años, ya 27 años, ya era todo un hombre, y la mujer de su amo puso sus ojos en él. Y le dijo: duerme conmigo. Versículo 8. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y esta respuesta, y él no dice: ¿cómo le voy a hacer esto a Potifar? ¿O cómo le voy a hacer esto a mi padre si yo he hablado acá todo el tiempo de Jehová? Él no dice: ¿cómo le voy a decir esto a mi padre? Si me acuesto con usted va a ser muy peligroso, y de pronto me matan. No, pónganle cuidado, y si quieren subrayen esa respuesta, porque él le da primero los argumentos. Pero le dice: ¿cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Lo primero que él piensa para resistir la tentación es en su Señor, en Dios. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Viene hablando y le dice: es que Potifar me ha dado todo. Y él no dice: ¿cómo le voy a hacer yo este mal a Potifar y lo voy a traicionar? No, Señor. Él dice: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando seamos tentados, en tener cuidado y temor de Dios y vergüenza. Por eso debemos aborrecer el pecado, porque decir: ¿cómo le voy a hacer este mal a Dios? ¿Cómo voy a pecar contra Dios? Bueno, versículo 10. Hablando ella a José cada día, pero él no escuchándola, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Versículo 11. Y aconteció que entró un día en la casa para hacer oficio, y no había nadie de los de casa allí. Probablemente esta mujer ya había tramado todo, había hecho: hoy no me vengan, día libre, váyanse todos. Y estaba José allí, y ella nuevamente, versículo 12, y lo asió, ya no se aguantó más, y lo cogió por su ropa y le dijo: duerme conmigo. Y siendo su ama. Entonces él dejó su ropa, ¿y qué hizo? Huyó. Ese es lo segundo que podemos hacer. Si no podemos resistir pensando en ofender a Dios, lo segundo que podemos hacer es huye del pecado, huye de la tentación. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió.
versículo 13, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, versículo 14, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Y vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces, ella que se puso a gritar. Bueno, dejémoslo por ahora hasta ahí, la tentación. Esta mujer es esa figura, es como si fuera Satanás o nuestro ser interior día a día. Por eso les decía, es una batalla que no cesa. O sea, hay pruebas que duran años, tal vez una década, pero esta lucha contra la tentación, hermanos y hermanas, esto es para toda la vida. Esta lucha contra nuestro ser interior, entonces debemos ser muy cuidadosos y tener siempre a Dios por delante, para no ofenderlo a Él. Y si hay algo, debemos huir. Y vemos que el Señor Jesús no se escapó de ser tentado, al igual que nosotros. Entonces vamos a Mateo 4. Mateo 4. Porque el Señor Jesús fue también semejante a nosotros en esto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y es que Satanás es astuto, hábil, y tengamos cuidado porque es que nos lleva miles de años estudiando la raza humana y va a saber por dónde metérsenos. Y aprovechó que el Señor Jesús estaba en un cuerpo humano, en lo más débil, después de haber ayunado 40 días, y dijo, acá es. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenía en mente al Señor, a Dios, al Padre. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces Jesús le respondió con la palabra de Dios. Por eso lo importante de nosotros estar atesorando la palabra de Dios, estudiándola, porque de ella el Espíritu Santo va a tener de dónde recordarnos versículos y poder resistir la tentación. Entonces Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente tiene a Dios, al Padre, como prioridad. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y toda la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y esta respuesta se parece mucho a la de José: ¿cómo pecaría yo contra Dios? Y esa es la respuesta que nosotros debemos tener siempre ante cualquier tentación. ¿Cómo voy a hacer este grande mal y pecar yo contra Dios? Entonces debemos tener cuidado, porque la tentación muchas veces llega cuando estamos solos, apartados, en momentos difíciles, en circunstancias difíciles. Entonces ahí es cuando debemos tomar una buena decisión y tener siempre en cuenta a Dios. ¿Cómo voy a hacer este grande mal contra Dios? Otra cosa que hizo José era que día a día venía esta mujer a seducirlo y él no la escuchaba. Entonces debemos alejarnos, no escuchar el mal, sino más bien enfocarnos en las cosas que vale la pena, en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es digno, todo lo que es de buen nombre. En esto pensemos. Listo, dediquémonos a estudiar la palabra de Dios. Y lo otro que hizo José fue huir, huyó. Entonces vemos esta palabra que se repite volvamos al capítulo 39. Se repite en el versículo 12, huir, en el versículo 13, huyó,
narrando ella, y en el versículo 12 lo dice 2 veces, y en el versículo 13 dice nuevamente ella narrando, porque ella también hace como un falso juicio ante José, inventa mentiras, inventa chismes, le dice a los otros empleados, es que él vino a mí y me intentó seducir, entonces consiguió testigos falsos, para que cuando viniera Potifar, ella ya tenía todo, tenía la prueba del delito porque había dejado sus ropas, tenía los otros testigos falsos, y su testimonio, para que de esta no se librara José. Eso nos recuerda al falso juicio que tuvo también el Señor Jesús, quien buscaron testigos falsos y le inventaban mentiras para que fuera ellos como encubrir o legitimar, ¿cómo se dice? Hacer legítima la muerte de Jesús, ¿sí? Entonces esta mujer llama a todos los, vayamos al versículo 14, llamó a los de la casa, estos son los testigos falsos, y les dijo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros, y vino a mí para dormir. Entonces les dijo las mentiras para que ellos después testificaran en contra de José. Y yo di grandes voces, viendo el 15, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. 16, y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. 17, entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. José, ¿cómo se sentiría José después de haber trabajado 10 años sin ningún salario, enriqueciendo a Potifar, portándose ejemplarmente, resistiendo, respetándole la mujer a él, porque esta mujer era sin principios y lo seducía? Y después que le inventan todo esto, y no, y tiene mi ropa, ya le dijo a todos los de la casa lo que había sucedido, con chismes. Ahora va a venir Potifar y, mejor dicho, de esta ya no me salvo, porque Potifar era el guardia, o sea, él era, cuando el copero y todo esto, él era el que ordenaba todas esas ejecuciones. Entonces yo creo que José dijo, no, acá ya, de esta ya no me salvo. El Señor Jesús también, como les decía, él tuvo un falso juicio, era injusto, y también se debió haber sentido mal. Con palos y piedras llegaron. No me imagino esa escena, el Señor Jesús parado y ver cómo las personas que los había creado desde el vientre de su madre venían a arrestarlo con palos y piedras como a un ladrón, y le gritaban cualquier cantidad de cosas. También se debió haber sentido muy mal. Y nosotros a veces somos víctimas de falsos juicios, de chismes. Entonces a veces también nos identificamos con José y con Cristo en esta área de nuestra vida, porque de pronto hemos sido víctimas de esos falsos juicios, que somos trabajadores ejemplares y por otro lado se riegan chismes. Y bueno, entonces si están en esa, o si han sido víctimas de esos falsos juicios, pues felicitaciones, porque en eso también se parecen al Señor Jesús, quien recibió estos falsos juicios. Listo. Y ahora pasamos a la última sección, versículo 19 al 23. Y sucedió que cuando oyó el amo, ya llegó Potifar y le contaron todo esto. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha traído tu siervo, y se encendió su furor. Entonces llega Potifar, le dice, la esposa de Potifar le dice, no, imagínese que el esclavo suyo, José, vino a mí, me intentó violar, me puse a gritar, y mire, pregunte, ahí tengo testigos, como empecé a gritar, él ¿qué hizo? Dejó su ropa y salió corriendo, la prueba del delito. Aquí, ¿qué hubiera hecho? Acá vemos algo muy importante en este versículo 19,
o en el 20, porque dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estando allí en la cárcel, bueno, esto era para que lo hubiera matado. No, o sea, esto era para que de esa ahí sí realmente no se salvaba. Pero vemos la protección de Dios, porque recordemos que Jehová estaba con él. Dice el versículo 21, pero Jehová estaba con José. ¿Sí? Entonces, ahí fácilmente era para que hubiera muerto, pero no. Dios transforma esa situación adversa y aparte tiene un plan mucho más grande que ese. Versículo 21. Pero Jehová, y tomó a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. ¿Cuántos años? Yo digo 3. Vamos a más adelante en Génesis, creo que es el capítulo 41, que lo vamos a ver en las siguientes predicaciones. Versículo 1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, que le parecía que estaba junto al río. Bueno, pasaron 2 años de que le reveló los sueños al copero y al panadero, y que se cumplieron. Más pongámosle 1 año, entonces por eso digo que estuvo allí en la cárcel por 3 años. Versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que hacía allí, él lo hacía. Y no necesitaba, esto es prácticamente como el principio, versículo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban en el cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces termina esto maravilloso. Llegó allí José triste, decepcionado de Potifar o de la situación, o decir, yo por hacer el bien, mire, terminé en la cárcel, lo más bajo. No sé si alguno de ustedes acá ha tenido que vivir en una cárcel, pero es el peor lugar para donde un ser humano puede caer. Aún hoy en día, años después, eso es terrible. Y allí estuvo José por hacer el bien. Pero como Jehová estaba con él, transformó eso para bendición y halló gracia ante los ojos del carcelero, y lo pone en un lugar de autoridad. Entonces, ¿qué pasa con Cristo? El Señor de la creación viene a este mundo y viene, vamos a Filipenses, pasaje muy, ya no, algunos no lo sabemos ya de memoria, pero acá por los nervios prefiero leerlo porque termino diciendo otra cosa. Haya pues en vosotros este sentir, desde el 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, al igual que José, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la historia de José vemos que él no puso objeción, se fue a la cárcel, y en la cárcel ¿qué hizo? Hizo lo que mejor sabía hacer, que era trabajar. No dijo, no se echó a la pena, sino por la circunstancia, ni llegó allí llorando, ni nada de eso. Él se puso, fue a trabajar, como ese siervo ejemplar que es. Y al ver su servicio, su trabajo, el jefe de la cárcel también lo puso en un lugar de autoridad. Entonces, volviendo a Cristo,
siendo Dios, se hace siervo, permite que los seres humanos lo traten de esa manera, que lo vamos a encarcelar, a la cárcel fue a dar el Señor Jesús, el santo, 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 el que es sin pecado, allí estuvo, recibió humillaciones, al igual que José le quitaron su túnica y quedó desnudo, allí también le quitaron las ropas al Señor Jesús, humillado ante todos los seres humanos, y él obediente se dejó llevar hasta la muerte. Pero vamos a Filipenses, ahí mismo, Filipenses 2, me perdí. Y estando el 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta aquí parecería lo más trágico de todo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese día trágico que el Señor Jesús murió, a los 3 días Dios lo exalta, por el Espíritu Santo lo levanta entre los muertos, y Cristo es exaltado y reina sobre toda la creación, y podemos decir, Cristo vive y es nuestro Señor. A José le tomó 3 años estar allí, pero sabemos por las predicaciones que vienen ahora más adelante que estuvo también exaltado, y debajo de Faraón le dieron toda la autoridad y fue Señor, y todos se inclinaban ante él, porque allí en Egipto se permitía. Entonces por eso José es figura de Cristo, hasta en esto también se parece a Cristo, y no importa la situación para nosotros, a veces hay circunstancias difíciles, pero tengamos tranquilidad, porque si Jehová está con nosotros, si el Padre está con nosotros, va a transformar eso para bien. E igual en este mundo no nos hagamos tantas ilusiones, nuestro galardón está en el siglo venidero, esa esperanza de la vida eterna, donde vamos a estar reinando con nuestro Señor, donde nuestros cuerpos no se van a enfermar, donde vamos a estar libres de toda esa tentación, donde Satanás no va a tener autoridad sobre nosotros. Bueno, hoy en día, gracias por el Espíritu Santo, podemos perder alguna que otra batalla, pero la guerra ya la tenemos ganada. Nuestra alma está anclada, dice Hebreos, en la presencia del Señor, y de allí ya nada ni nadie nos podrá separar. Entonces es maravilloso, y bueno, oremos dándole gracias a Dios por estos maravillosos pasajes. Habían otras cosas más que encontré, pero no había tiempo. Oremos. Señor Dios, Padre eterno, te queremos agradecer por tu palabra, Señor. Realmente es maravillosa, y cada vez que la abrimos encontramos verdades y aplicaciones a nuestra vida maravillosas. Gracias por esto, por la vida de este hombre José, en el cual tú dedicaste varios capítulos, 12 capítulos, para dejarnos enseñanzas, Señor. Y vemos que esas enseñanzas también se parecen a ti, Cristo, y las podemos aplicar en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser realmente humildes, a servir como tú, Cristo, viniste a esta tierra a servir. Ayúdanos, Padre, por tu Espíritu Santo, a soportar la tentación, a tener siempre presente que no podemos ofender a nuestro Padre Celestial. Ayúdanos a tener eso en mente, para poder soportar la tentación, para poder resistir la tentación, Señor. Ayúdanos a no escuchar la tentación, ayúdanos a huir en los momentos que tengamos que salir corriendo. Danos el coraje, la valentía y la fuerza para apartarnos del mal, Señor.
Oro, Señor, por cada una de las personas que estamos aquí, Señor, si hemos sido víctimas de algún juicio injusto, Señor, recordamos el día de hoy que José, Cristo y aún nosotros hemos sido víctimas de haber sido recibido calumnias, Señor. Pero gracias, Padre, ayúdanos también. Oro, Señor, si alguno de nosotros está pasando por alguna prueba, Señor, clamo a ti, Padre, para que tu propósito se cumpla lo antes posible, para que ya cese la tentación, la prueba, las dificultades y pues por la obediencia a ti, Señor, sabemos que la obediencia a ti siempre trae bendición. Así que, Señor, ayúdanos a descansar en ti y saber que al estar aferrados siempre contigo, Señor, va a haber prosperidad en cada cosa que emprendamos, Señor, en nuestro trabajo. Vamos a hacer bendición para las personas que están a nuestro alrededor. Gracias, Padre, y en tu nombre, Señor Jesús, hemos orado. Amén. Bueno, agradecemos al Señor por su palabra y haciendo eco en lo que aprendíamos en esta mañana. La versión del Nuevo Testamento es la que el Señor Jesús nos dice en su palabra: y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, qué promesa tan chévere que acompañaba a José y que nos acompaña a nosotros. Y con eso me despido, mis hermanos. Feliz semana, bendiciones.